Bienvenidos a todos. En primer lugar, bueno, agradecer a la Fundación Universitas, a todos ustedes, pues bueno, ya me contarán desde qué parte del mundo nos están escuchando, pero sobre todo eso, agradecer esta oportunidad de encontrarnos y de tener este nuevo conocimiento. Bueno, en la clase de hoy nos vamos a focalizar en los derechos de los y las trabajadores migrantes vinculados con las relaciones laborales en las que están insertos. La ONU estima que a nivel mundial existen 258 millones de migrantes internacionales, de los cuales 124,8 son mujeres, 25,4 son refugiados, 150,3 son trabajadores migrantes y 4,8 son estudiantes internacionales. Estas son las últimas estadísticas del año 2018. Dado que la movilidad de las personas en muchos casos está vinculada, entre otros factores, a razones económicas y laborales, o mejor dicho, la afectación de sus derechos sociales, incluyendo los laborales, es fundamental estudiar en profundidad los derechos laborales de los trabajadores migrantes. Pero también de las personas solicitantes de asilo y refugiados, dado que sin perjuicio de la relevancia de la solicitud de asilo, luego está su proceso de integración en el país de acogida, donde el acceso al trabajo y los derechos laborales tienen un rol central. El derecho a migrar es un derecho embrionario, porque si uno repasa los instrumentos internacionales, que tendrán más de 6 décadas aproximadamente, e incluso la Convención de los Trabajadores Migratorios de 1990, no se establece en ninguno de estos instrumentos internacionales el derecho humano que tiene toda persona a migrar como derecho fundamental, y que esa persona puede salir de su país, ingresar a otro, del cual no es nacional, para establecer su residencia. ¿Dónde vamos a encontrar este derecho humano a migrar? En las legislaciones internas de los estados. Argentina fue pionera, luego Uruguay, Bolivia, Guatemala y Ecuador sentaron las bases de este derecho humano a migrar. Mi país en el año 2014 estableció en la ley 25.781, en su artículo 4, el derecho a migrar como derecho humano. ¿Qué es el derecho a migrar? Es el derecho a que la migración es esencial e inalienable de la persona, y la República Argentina lo garantiza sobre bases de principios de igualdad y universalidad. Entonces yo les pregunto, ¿qué pasa en sus países? ¿Está reconocido este derecho? ¿Existen diferencias en cuanto al acceso a los derechos entre nacionales y extranjeros? ¿O si se les impone alguna restricción al ejercicio de los derechos por no ser nacional? Las migraciones laborales están estrechamente vinculadas a factores políticos, sociales y económicos en un mundo globalizado, que si bien requiere de trabajo de personas extranjeras, implementa políticas restrictivas para la libre circulación de personas. Esto se reproduce en el discurso político, que criminaliza la migración irregular, que restringe la migración regular de los trabajadores, y en la práctica los estados toleran, frente a la falta de protección de los derechos laborales o de las diferentes formas de explotación que los trabajadores migrantes son víctimas. Los trabajadores migrantes tienen una función estratégica en el funcionamiento de los mercados de trabajo de los países de destino, y es por ello que los estados se esfuerzan en imponer mecanismos de regulación a los flujos de personas. En algunos estados dichos flujos son utilizados para cubrir faltantes de mano de obra originadas en las dinámicas demográficas que provocaron envejecimiento de la población y una mayor demanda en los sistemas de seguridad social. Pero en otros casos podemos ver que existen determinados sectores de la actividad económica que requieren acceder a trabajadores, que por diversas razones están dispuestos a ofrecer su fuerza de trabajo en condiciones inferiores a las que deberían ser garantizadas a los trabajadores nacionales. En uno u otro caso existe una regulación estatal del flujo migratorio, es decir, que la intervención del Estado no solo se verifica en este canal regular para la contratación de trabajadores migrantes, sino también en el canal irregular. Y este doble mecanismo le va a garantizar a los países receptores contar con trabajadores migrantes que estén dispuestos a aceptar condiciones de trabajo muy distintas y muy inferiores a los que se ofrece a los trabajadores nacionales. Una vez incorporados en el mercado de trabajo del país de destino, los trabajadores migrantes se enfrentan con numerosos obstáculos para ejercer sus derechos laborales independientemente de su situación migratoria. En aquellos casos en que el trabajador se encuentra en una condición migratoria irregular,
su reclamo podría implicar el inicio de una persecución estatal tendiente a promover su expulsión. Por otra parte, en muchas ocasiones, los trabajadores que se encuentran en condición migratoria regular mantienen dicha condición en tanto y en cuanto subsista la relación laboral que la originó, por lo que la posibilidad de llevar adelante reclamos contra sus empleadores constituye un dilema sin solución. Idéntica situación se registra en cuanto a la capacidad de organización colectiva y el ejercicio de derechos sindicales. Si bien las normas internacionales reconocen el derecho a los trabajadores y trabajadoras migrantes para llevar adelante la acción sindical, numerosos estados incluyen límites dentro de su legislación interna. Y aún así, en muchos casos, las restricciones se originan en mayor medida en obstáculos referidos en un marco institucional que limita el reclamo de sus derechos laborales. Y en tanto, dicho reclamo va a poner en peligro su permanencia en el país de destino. Entonces tenemos que sin acceso a la seguridad social, y en muchos países sin acceso al resto de los otros derechos sociales, y bajo la amenaza de una deportación, sin la posibilidad de organizarse para defender sus intereses, se asegura que una proporción importante de fuerzas de trabajo quede en una situación de docilidad, sin protección y en un estatus inferior que los colegas locales. Esta situación no solo obliga a muchos trabajadores a vender su fuerza de trabajo en condiciones inferiores a los regulados en la legislación laboral nacional, reduciendo de esta manera el costo laboral, sino que también opera como un condicionante para deteriorar las condiciones laborales de los trabajadores locales. ¿Por qué? Porque cuando un trabajador migrante negocia a la baja, determinados derechos también va a repercutir ante ese trabajador local. Entonces, aquí tenemos otro punto para reflexionar, ¿sí? ¿Cuáles son los sectores económicos en los que existe mayor cantidad de trabajadores o trabajadores migrantes en sus países? ¿Cuál es el tratamiento que les otorga la legislación nacional en comparación con los trabajadores nacionales? ¿Qué obstáculos encuentran los trabajadores frente a las violaciones de los derechos laborales? Bien. Otro punto interesante para analizar es las dificultades para la inserción laboral. En general, las formas de cómo se incorporan los trabajadores inmigrantes en el mercado laboral, en la sociedad de recepción, están sujetas a una multiplicidad de factores que pueden ser características estructurales del mercado de trabajo, el perfil de la corriente inmigratoria, los marcos normativos que regulan las migraciones externas y las relaciones laborales nacionales, los patrones migratorios y socioculturales de los propios trabajadores migrantes, pero también la conducta y valoración de la sociedad civil sobre la cuestión migratoria. Si nos queda tiempo, al fin de la clase vamos a analizar algunos mitos sobre las migraciones, como por ejemplo el típico que los trabajadores migrantes les quitan o les sacan el trabajo a los trabajadores locales. Entonces, todo ello va a influir y va a determinar la modalidad en cómo se insertan los trabajadores en el mercado local. La inserción laboral del migrante en la sociedad receptora puede tener diferentes efectos, positivos como negativos, y cada tipo de inserción produce diferentes impactos en la sociedad. Leilo Mármora ha realizado una tipología para describir las diversas formas en que los trabajadores migrantes pueden insertarse en los mercados laborales. El primer tipo, para Leilo Mármora, es la inserción supletoria. Y se trata de una situación que se produce cuando la migración laboral suple a la mano de obra local existente. Es el caso de los trabajos que requieren una calificación que la población nativa no posee o bien en las áreas más despobladas. Un segundo tipo, que describe el autor, es la inserción complementaria. Es decir, donde frente a una demanda de trabajo laboral no hay oferta, a pesar de existir la disponibilidad de recursos humanos, debido al rechazo de la mano de obra local este tipo de trabajos. Y los ejemplos típicos son los sectores de la construcción o el servicio doméstico, sectores que absorben gran cantidad de mano de obra migrante por el rechazo de la población local, ya sea por las duras condiciones de trabajo que implica, por los bajos salarios, y también, y un dato no menor, las representaciones sociales que dichos trabajos conllevan. Luego el autor analiza la inserción independiente y la inserción marginal. Con la primera se hace referencia a la autogeneración del empleo.
cuyo caso típico es el de las economías o redes técnicas, a los que nos referiremos más adelante. Y el segundo es el de las migraciones. El segundo caso es en el que el movimiento migratorio no se responden a los requisitos de los recursos humanos en la estructura del trabajo, ni a las demandas de determinados mercados del trabajo, sino a la necesidad de una necesidad de supervivencia, ¿sí?, ante la llegada al país de destino. Se trata de una inserción que no compite con la población nativa. Y por último, vamos a analizar la migración calificada, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? A diferencia de lo que dicta el sentido común, en general no son los más pobres quienes migran, ni tampoco los menos calificados, ya que se necesita contar con recursos materiales y redes de contacto para salir del país, o al menos cierta información del país al cual se va a migrar. Entonces aquí hay que analizar, ¿sí?, las migraciones compuestas por personas calificadas, las cuales tienen un gran impacto económico y de transferencia de conocimiento en la movilidad internacional del capital humano. ¿Qué es esto? La migración de capital humano se refiere al movimiento de personas con talentos y conocimientos especializados en áreas científicas, tecnológicas y culturales. Pero esto incluye también a ingenieros, o por ejemplo aquellos sectores de las tecnologías de la información, ejecutivos, a profesionales, artistas que se mueven más allá de las fronteras de sus países. Y un caso importante es la migración empresarial, es decir, las personas con talento para la creación de negocios y movilización de recursos, aunque no necesariamente sean personas con un grado y nivel educativo. Los profesionales emigran por muy diversas razones, por ejemplo, en busca de una remuneración más alta, mejores salarios, mayores oportunidades de ascenso. Pero la particularidad que tiene este tipo de inserción laboral es que los estados de destino la promueven esta migración de profesionales mediante mecanismos de contratación y sistemas de selección que facilitan su entrada. Estos sistemas de selección consiguen atraer a profesionales más y mejores, competentes de los países en desarrollo. Bien, hasta aquí pudimos analizar o podemos ver algunas de las problemáticas, ¿sí?, de los trabajadores migrantes, pero la particularidad que teníamos hasta aquí es cuando el trabajador cruza la frontera internacional, ¿sí?, y se inserta en un país en el cual no es nacional. Pero también tenemos que analizar en cuanto a las migraciones laborales otro tipo de trabajador, que es el cibertrabajador migrante, ¿sí? Y este tipo de migración es cuando no migra la persona, sino lo que migra es la fuerza de trabajo. Y en este aspecto hay que analizar a la migración como resultado de la globalización. El cibertrabajador migrante es aquel sujeto que sin anclaje físico en la empresa, está localizado fuera de las fronteras, desarrolla una tarea, un servicio en beneficio de otro que lo dirige, lo controla y lo remunera. Todo ello en base a un indispensable y esencial soporte tecnológico. Entonces aquí la frontera va a ser informática y va a desplegar una lógica de red extraterritorial que amplían los territorios nacionales o comunitarios más allá de las fronteras del Estado. La aplicación de las modernas tecnologías de la información y las comunicaciones en los procesos productivos permitió la emergencia en las últimas décadas de formas descentralizadas de organización y de desarrollo de trabajo, que se apartan de los operativos típicos o tradicionales de la empresa capitalista. Por ello, que la aplicación de los avances de la informática y las comunicaciones a procesos productivos es capaz de generar un doble efecto, ¿sí? Por un lado vamos a tener externalizar los puestos de trabajo o las funciones que pueden ser desarrolladas de forma individual por teletrabajadores en un lugar distinto del habitual. Pero por otro lado podemos ver un desplazamiento de actividades cuya realización, si bien precisa de la organización del trabajo y una pluralidad de sujetos, puede llevarse a cabo en forma remota en centros preparados a tal efecto. Y acá las nuevas tecnologías y la web funcionan como herramientas de inserción, que trabajando en un espacio virtual promueven prácticas concretas en un territorio. Entonces se vincula lo local con el espacio transnacional,
generando una transformación tradicional de las fronteras porque el espacio virtual, aquí las fronteras se desdibujan. Entonces, el prisma de la movilidad, esto que venimos hablando, que conlleva la migración, queda supeditado a un ciberespacio que se configura como su frontera. El trabajador está físicamente localizado, pero no así su fuerza de trabajo que salta a la pantalla del ordenador. La irrupción de las TICs no ha modificado el concepto tradicional de dependencia. Esto es muy importante porque este trabajador, este empleador le va a imponer directivas, lo va a controlar y lo va a remunerar. Por ejemplo, le va a imponer la utilización de un lenguaje neutro, jornadas a contrahorario, en el caso de que el trabajador preste un servicio, porque ese servicio debe entregarse en tiempo real, también le va a imponer normas culturales de conducta, disciplinamiento, explotación. Como consecuencia, el trabajador va a tener nula protección del sistema de seguridad social. Y respecto de los derechos colectivos, no va a existir una noción de colectividad en este tipo de trabajadores, ni de representación ni de unidad, ya que se encuentran difuminados por la red. Entonces, en esta nueva era del capitalismo y de los sistemas de producción, no va a existir el anclaje físico del trabajador en la empresa. No va a existir una casa matriz ni una sucursal, ni ningún establecimiento. De esta manera, la ausencia física de la relación real y de la dicotomía trabajador-empleador se compensa con una hiperconexión virtual. Así, la presencia de las tecnologías facilita la tarea encomendada y esta forma es indispensable para cumplir con la prestación laboral. ¿Cuál va a ser el objeto de la prestación laboral? Este objeto puede desdibujarse, pero no así sus elementos, porque como ya dijimos, el poder de dirección y de control y de remuneración van a estar presentes. Pensemos un ejemplo. Un hospital del primer mundo que realiza estudios médicos cuyos aspectos clínicos se realizan en un propio hospital, mientras que el informe se produce a distancia, pero de forma instantánea. También, otro ejemplo, una entidad financiera que recibe en su oficina una solicitud de crédito cuyo análisis va a ser realizado por un funcionario a miles de kilómetros. O, por ejemplo, una productora de películas que contrata a un profesional que realiza arreglos musicales que reside al otro lado del océano, ¿sí? Para que realice la banda sonora de sus filmes. O una empresa automotriz asiática que encarga a un experto en su idioma que realice en Latinoamérica la traducción de las cartillas de instructivos de los vehículos. Entonces aquí emerge el paradigma clásico de dependencia y el paradigma de las nuevas formas de trabajo transnacionales, ¿sí? El trabajador produce riqueza en un territorio donde no se asienta la empresa y su trabajo no está físicamente protegido como si estuviera allí. Este tipo de migración laboral, que es la migración de la fuerza de trabajo, esta que salta a la pantalla del ordenador, se diferencia del migrante típico, porque no cruzó la frontera internacional, ya lo dijimos, pero los une el valor que incorporan al producto de su trabajo. Y por último, me gustaría comentarles algunos mitos sobre los trabajadores migrantes, ¿no? Que esto tal vez nos va a unir a todos. Bien, los hechos desmienten, ¿no?, una serie de mitos populares que ya los habíamos hablando, como los trabajadores quitan el trabajo a los trabajadores nacionales, alimentan la criminalidad, se aprovechan de los regímenes de bienestar social. Pero ello es muy por el contrario. En los países de destino, la migración rejuveneció la población en la fuerza de trabajo, contribuyó a la creación de empleo y ha dado viabilidad económica a sectores tradicionalmente como la agricultura, los servicios, los emprendimientos empresariales, y ha reforzado las bases del sistema de seguridad social. Pero también ha satisfecho una demanda de competencias profesionales en sectores industriales emergentes como en la alta tecnología, y también ha promovido la renovación urbana. Los trabajadores migrantes suelen tener tasas de desempleo más elevadas que los nativos, y en tiempos de recesión la carga principal del ajuste suele recaer sobre ellos. En los hechos, la migración se muestra beneficiosa para el desarrollo del país de destino, pero también para el país de origen debido al envío de remesas que realizan los trabajadores migrantes. Los mitos sobre los trabajadores migrantes continúan alimentando la discriminación y la xenofobia.
Los migrantes denuncian discriminación por parte de sus empleadores en base a nacionalidad, raza, sexo, con respecto a la remuneración, a las horas que trabajan, a las oportunidades de promoción, al acceso a la salud y a despidos injustos. Y por otro lado, existe una segregación espacial, no solamente que repercute con el migrante, sino con sus hijos y con sus nietos, ¿sí? Con lo cual, lo que conlleva es una falta de acceso a adecuados servicios de salud, a falta de transporte público, a no ingresar al sistema educativo. Y es decir, la falta de igualdad de oportunidades. Y las percepciones populares que asocian a la raza, a la etnia, a la nacionalidad, confluyen en una discriminación sistemática con importantes repercusiones en el acceso al empleo y a la calidad de empleo. La discriminación refuerza así las desigualdades en el mercado de trabajo, relegando aquellos aspectos de estatus y competencias inferiores a puestos de trabajo con mayores niveles de precariedad o directamente al desempleo.